Todos queremos tener éxito en la vida y algunos poquísimos pues han tenido la oportunidad de que su familia les dio todo, pero otros por el contrario tienen todo en contra. Hoy precisamente vamos a ver a alguien que tiene una empresa exitosa y son principios que sobre todo puedes aplicar en cualquier parte del mundo. Así es que sin más preámbulo quiero dar la bienvenida a Jorge Ordóñez. Seas muy bienvenido, Jorge. Hola Roy, pues gracias primero que nada por la invitación. Yo creo que sí soy ese caso que yo digo que tuve mucha suerte para que me vaya bien porque considero que me está yendo bien. ¿Quién es Jorge Ordóñez? ¿Dónde naciste? Cuéntanos un poco de ti. Esta es la primera vez que yo voy a hablar sobre mi historia, de cómo empecé, sobre todo por la mecánica, quién soy yo, de dónde vengo y todo eso. Tal vez no estoy en donde quiero, pero 100% seguro estoy en el camino que yo alguna vez soñé estar. Básicamente crecí y mi juventud la viví aquí en Ecuador. Y a los 22 es en donde decido irme a Estados Unidos. ¿Y cómo fue tu infancia? Cuéntanos un poco cómo creciste. Yo podría decir que a mí no me faltó nada en lo que fue comida, estudio y ese tipo de cosas, ¿no? Gracias a que mi mamá se emigra a Estados Unidos, entonces podríamos decir que una niñez y adolescencia bastante modesta. ¿Qué edad tenías cuando tu mamá emigró? Yo tenía 5 años. Claro, para ponerlo en contexto, yo vuelvo a reunirme con mi mamá a los 24 años. Uno como niño no se da cuenta de cuánta falta le hace o no le hace un papá porque básicamente crece o crezco con lo que yo tenía a mi alrededor, ¿no? Que eran mis abuelos, mis tíos. Me imagino que emigró porque las condiciones pues eran muy difíciles, ¿no? Es que para que yo pueda decir que a mí no me faltó nada de lo básico, es porque esas condiciones fueron necesarias. Probablemente si mi mamá se quedaba conmigo, tal vez no podría decir que no me faltó todo lo básico. Realmente creo que gracias a ella yo he tenido chance de desarrollarme hasta la fecha. ¿Dónde empieza tu interés por la mecánica? Yo le he dado vueltas, Roy, a eso y no sé si a ti te ha pasado de que hay cosas importantes en la vida que tú nunca las olvidas. Si me preguntas qué comí hace 2 días, no me acuerdo, pero yo podría decir que me acuerdo exactamente cuando yo decidí querer ser mecánico. Y eso fue una vez que yo tenía como 12 años, en donde aquí en Ecuador, no sé si en todos lados sea igual, pero básicamente tú hasta los 12 años estudias como de todo tipo de materias, pero a partir de los 13 años comienzas a escoger como una especialización corta, que sería el bachillerato aquí. Entonces yo le dije, quiero ser mecánico, entonces ahí empezó esto de que mi abuela me busque un colegio técnico en mecánica. Y claro, no sé si tú habrás escuchado esto, pero yo cuando me gradué a los 17 años, yo pensé que ya con esos cuantos años de bachillerato ya sabía mecánica, pero estuve muy, muy lejos de la realidad. ¿Y qué hiciste? ¿Empezaste a trabajar en mecánica o qué pasó ahí? Precisamente ya para la universidad yo quería poner como en práctica mis conocimientos de mecánica y todo eso, entonces fui a un taller en donde barría y limpiaba las partes y arreglaba las partes viejas, entonces me pasé así como 3 años de universidad haciendo solamente eso. Estudiaba en la universidad y trabajaba en un taller, más que nada porque yo quería aprender la mecánica en realidad, porque Ujú. mi mamá era quien sustentaba toda mi universidad y todo eso, entonces yo necesariamente no tenía que, pero lo quería hacer porque quería complementar la teoría con la práctica. Digamos que yo también pasé esa parte de lavar piezas como el escaloncito para poder saborear lo que es la mecánica. Siempre estuve en este debate de que si la mecánica es o no lo mío, porque una vez uno estudia, claro, y todo, pero ya cuando le toca la aplicación a veces no es tan bonita como uno lo pinta cuando planea estudiar, digamos. Así es como a mí me pasó. O sea, ves que como que estás ahí atorado, no avanzas por ahí. ¿Qué pasa? En ese momento yo pensé que no quería ser mecánico. ¿Por qué? Porque estando casi a un año de graduarme de ingeniería mecánica en la universidad, decido que ya no me gusta y que prefiero mejor aprender negocios. Entonces me salgo de la carrera de ingeniería mecánica y me meto a estudiar marketing. Entonces en marketing estoy más o menos por allí como un año. Sí me gustaba, pero pues lo que sucede en ese preciso momento es que tengo la oportunidad de irme a Estados Unidos. Frente a la situación que tenía en ese momento, porque como yo ya estaba grande, ya tenía 24 años, entonces ya mi mamá ya no es que cubría con mis gastos esenciales como antes y todo eso. Obviamente ahora le agradezco mucho que me haya dejado, ¿no? Porque si no, nunca hubiera aprendido, pero mira que yo tenía que reunir centavos por ahí para ir a comprar un huevo o un poco de sal, por ejemplo. Entonces estoy en una situación de tal desesperación que irme a Estados Unidos para mí es la mejor opción. ¿Y el sueño americano, crees que todo va a ser color de rosa, que empiezas a hacer mucho dinero desde el inicio? Cuéntanos cómo fue. Bueno, yo antes de irme a Estados Unidos ya visité Google, vi que los carros valían como $1,700 ahí, camionetas buenísimas y todo, así que digo, allá va a estar la cosa fácil. No contaba que allá necesito 10 veces más plata para vivir que lo que necesitaba acá. Yo voy y trabajo y ahora, ¿en qué trabajo? ¿Qué sé hacer? Yo solo he estudiado, no sé hacer nada más que
tal vez estudiar. Entonces, como toda mi vida me he pasado estudiando mecánica, me meto a trabajar en una mecánica y lo que comienzo a ganar es incluso un poco menos del mínimo legal. Yo pensaba de que con tantos años de mecánica, o sea, yo ya era un mecánico, ya he seguido la universidad, casi terminado y todo, pero resulta que me ponen a sacar me acuerdo exactamente, como te digo, hay momentitos en la vida que uno se acuerda exactamente todo porque son como los que marcan como un momento en la historia y básicamente el que me da el trabajo me dice, bueno, saca ese eje. Y ahora en mi mente, ahora, ¿cómo saco el eje? Y él me estaba mirando. Entonces yo me pongo así a bobear y todo esto, entonces ya se da cuenta que no sé nada y pues obviamente me trata desde cero nuevamente. Mueve los carros por aquí, mueve por acá, aprende aquí, aprende acá. Digamos, regreso al punto en donde yo estaba en Ecuador, aprendiendo, lavando las piezas y cosas así, pero esta vez en Estados Unidos con un sueldo que a duras penas me alcanzaba para vivir. Entonces, de sueño americano no se dio, sino tal vez hasta 10 años después, en donde me comienza a ir mejor. Entonces, pasó bastante tiempo aquí en Estados Unidos también para que yo me dé cuenta de que no precisamente es el país, sino tal vez las habilidades que uno va obteniendo a lo largo del tiempo, la experiencia y cosas por el estilo, incluso la mentalidad. Entonces, para mí, los 10 años más que nada han sido un trabajo, o sea, más allá de lo técnico, sobre la mentalidad que yo he ido adquiriendo. Lamentablemente en mi caso, en base a golpes y ya últimamente ya en base a aprender de los demás. Y eso es leyendo, siguiendo cursos, entrenándome con personas que ya han pasado lo que yo he pasado. Entonces, para mí ahí es en donde quiebra todo para mejor. El crecimiento personal es vital para uno poder crecer en el negocio. Y bueno, topaste de que allá sí se ganaba un poquito mejor, pero los gastos, me llamó la atención esa frase que dijiste, que los gastos eran 10 veces más. Entonces al final quedabas prácticamente igual o peor que como estabas en Ecuador. Luego, ¿qué hiciste? ¿Cambiaste de trabajo o te capacitaste? O cuéntanos un poco qué pasó después de eso. Yo digo, tal vez de verdad la mecánica no es lo mío. Después de ese año de trabajo, digo, me voy a ir a Ecuador de vuelta. En realidad, cuando vengo a Ecuador, yo me vengo a casar con mi actual esposa, que en el momento era mi novia. Y me quedo como 15 días, creo, algo así fue. Y digo, cuando regrese, veo a qué me dedico. Porque yo no estaba tan seguro. Y esto voy a decir más seguido después, porque esto de colgar los guantes, para mí, recurrente a lo largo de los años por las cosas que he ido aprendiendo. Allí es en donde yo digo, me voy a dedicar a otra cosa y algo que a mí me gustaba hacer después de ser mecánico. Pensaba en manejar un taxi, por ejemplo, como que era lo más divertido del mundo. Solo manejas un carro y te pagan por eso. Entonces me salgo a ser taxista 6 meses y tampoco era lo mío. Cuando uno cogía a un cliente que hablaba inglés y yo no hablo inglés, prácticamente frustrante. Y allí dije, no, tampoco es lo mío. Y me vuelvo y me meto después de ese año, me meto a una llantera, en donde dije, bueno, tal vez yo no sabré hacer mucho de mecánica, pero puedo sacar, poner llantas, hacer frenos, cosas por el estilo. Y vuelta a la monotonía, allí fue donde me mató, porque sí podía hacer lo que necesitaban, pero yo como que no me sentía bien todos los días haciendo lo mismo. Ya al cuarto año aquí en Estados Unidos prácticamente decido entrar a una mecánica en donde me dan la oportunidad ya de meter un poquito más mano, y comparado a la primera mecánica, yo sí podría decir que esta mecánica era más profesional. La persona que hacía la mecánica, el dueño, estaba más enfocado en la calidad y cosas así. Entonces eso fue lo que a mí me comenzó a convencer. Y después de estar un año aquí, se me abre las puertas en otro taller que hacía transmisiones, pero que requerían a alguien que haga diagnóstico. Entonces me preguntan si yo sé hacer diagnóstico, pero mi respuesta era que sí, pero la verdad es que no. Entonces ahí es con donde me meto a fondo a estudiar. Días y tardes trabajaba, en las noches estudiaba, y así me mantuve como por un año. Parece que los jefes allí les gustó eso de ver de que, por ejemplo, ellos tenían una universidad que se llamaba de ellos AMCO Transmissions, ¿no? Por ahí si alguien ha oído. Entonces ellos tomaban pruebas, entonces yo me acabé todas esas pruebas y como que les gustó eso de mí. Y allí es en donde ellos ya me comienzan a dar un poquito de ascenso, digamos, en el salario. Entonces yo paso de ganar al inicio de $300 y gracias a lo que he ido aprendiendo y demostrando, ya me pagan $700, y para mí es una gran diferencia ya eso. Y ese fue mi último taller antes de abrir el taller que ahora tengo. O sea que la clave en realidad para despegar fue que empezaste a estudiar. ¿Cómo fue ese proceso? Porque entonces trabajabas y estudiabas. Me imagino que era duro, o sea, estás cansado al final del día, pero tenías que ponerte a estudiar. Yo trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A veces hasta las 6. Yo sabía que no podía transportarme por ahí media hora, 45 minutos, una hora hacia por ahí una universidad o algo por el estilo para estudiar. Entonces para mí lo más viable era internet. Yo pagué un curso
Tal vez por ahí algunos hayan oído de Scanner Danner, la membresía premium de ellos, que era en inglés. Y yo no sabía inglés y gracias también a estar estudiando mecánica en inglés es que aprendí bastante inglés. Y básicamente tal vez no podía comunicarme en temas diferentes de la mecánica, pero en la mecánica, si yo veía un video en inglés, después de un año y medio, ya lo entendía. Tipo 8 o 9 de la noche es que me ponía a ver los cursos y ahí hasta que se haga 2, 3 de la mañana a veces hasta la 1, pero yo estaba comprometidísimo y aquí viene el punto también, no importa qué tan bueno sea un curso, si uno no está comprometido, vale lo mismo que nada, porque si no estudia, ¿qué más da? Y a mí me ha pasado también, he pagado cursos y si no he estudiado, no puedo decir que son malos porque no he aprendido, es que yo no he estudiado. Para mí eso me hizo despegar tanto en conocimiento en el hecho ya de resolver que un carro venga con un daño y yo pueda arreglarlo. Y justo en ese último medio año nace mi hijo, entonces las cosas se complicaron un poco más, pero para que el que quiera aprender realmente, normalmente cuando hay esos peros, son más motivaciones que peros. No solo estudiar las 4 o 5 horas diarias, sino hacerlo en un idioma desconocido. O sea, no es que viene a Estados Unidos y se pone fácil, porque si viene a Estados Unidos, primero tiene que aprender el idioma, y si no aprende el idioma, puede ser el mejor mecánico del mundo. Aquí no va a poder empezar desde más arriba, porque no puede leer una orden de trabajo, no sabe interpretar datos, no puede hablar con un cliente. O sea, en ese sentido es más difícil y requiere mucho más esfuerzo. Entonces, yo creo que lo que aprendemos las personas que venimos de Estados Unidos creyendo que aquí es más fácil es que la verdad es que en donde uno esté tiene que darle duro. Y aquí, ya estando aquí, ya no es fácil como, cojo un bus y me voy. No, aquí estamos ya metidos hasta las patas, como decimos. Entonces nos toca darle durísimo y por eso nos va bien, porque le damos durísimo. Y la diferencia que cuando estamos a veces en otros países no le damos tan duro como deberíamos. Mm. Básicamente me tocó seguir un camino medio empedrado y salirme hacia adelante y tratar de ser mejor en lo que yo medio veía que me destacaba y cosas por el estilo. Y aquí cometo este error. Yo ya comienzo a ver que, por ejemplo, por un trabajo de frenos delanteros, ahí cobraban $500 y a mí me pagan 700 a la semana. Entonces yo digo, con ese trabajo de frenos que yo lo saco en 2 horas y ellos cobran $500, casi me pagan la semana. Eso quiere decir que realmente estoy produciendo una locura más de lo que realmente me están pagando. Entonces, ¿para qué voy a trabajar para ellos? Y mejor me abro taller. Y ahí es en donde me decido abrir un taller, pero no tengo plata para abrir el taller. ¿Qué pasó con todos esos 4 años que yo me pasé trabajando? Resulta que yo me preparé muchísimo para ser un buen técnico. Entonces me comencé a comprar herramientas, pagaba los cursos. Todo el dinero que restaba me gastaba en herramientas y me gastaba hasta lo que no tenía, porque tenía el Snap-on de $8,000, el mejor, el Autel de 5,000, por ahí el Launch de unos $1,000. O sea, yo tenía de todo, según yo, invertido para abrirme taller. Pero cuando voy a abrir el taller no tengo plata, no tengo un centavo en el banco, tengo puras deudas. Entonces ahí es en donde recurro a un socio para que nos abramos, para que pueda yo producir todo ese dinero que yo pensaba que producía. Y lo malo es que cuando abro el taller veo que de inmediato que las cosas no eran tan simples. Ahora necesitaba yo conseguir ese trabajo de frenos y cuando hacía ese trabajo de frenos resulta que tenía que pagar el arriendo, la luz, la basura. Resulta que no se llevaban así nomás, había que pagar para que se lleven la basura, había que pagar seguros y cuestiones que yo ni siquiera había considerado. Entonces es otro choque en donde yo tengo que sacar mi salario, ¿no es cierto? Y resulta que mi salario en vez de ser 1,000 ya es 300. Entonces con mi socio quedamos en eso de que si es que el taller no nos daba para cubrir lo básico, bueno, nos va a tocar ir a trabajar en otro lado y poner dinero al taller. Ventajosamente eso no pasó, pero eso fue porque nosotros básicamente no nos pagábamos ni siquiera lo que un mecánico debía ganar. Y me comienzo yo también allí a volver un poco mejor en la mecánica, porque yo allí me doy cuenta de que yo era extremadamente ineficiente. Entonces, claro, yo le perseguía un problema por ahí 2 días, 3 días, 4 días y luego cobraba, si es que 1 hora de trabajo, porque pues como solo era diagnóstico, yo diría que me doy cuenta de eso a los 2 años, pero paso otros 3 años intentando ser un buen dueño de taller por mi propia cuenta. Y ahí es en donde yo saco una frase que por ahí escuché que decía que el problema del sentido común es que solo es capaz de llegar hasta donde la ignorancia de uno lo permite. Entonces, queriendo hacer todo yo solo y queriendo aprender, según yo, cómo administrar un taller sin ayuda externa, es en donde me comienzo a frustrar y nuevamente tengo esta crisis de que, no sé, tal vez tener taller no es lo mío, tal vez debo volver y trabajar en un taller para alguien más, yo ganaba más,
claro, pasaba estudiando y todo, pero no tenía la responsabilidad que ahora tengo. La gente no me llevaba a una corte, no tenía que hacer reembolsos, no tenía que pelear con la gente, no me gritaban. Si yo tomo una decisión tengo que decidir o soy mecánico o soy administrador de negocio, pero no puedo ser los dos, porque eso era más difícil. Yo pasaba los días, las tardes y las noches haciendo mecánica y por ahí de repente un fin de semana, un ratito queriendo aprender a administrar el taller, pero era imposible porque la administración del taller, desde mi punto de vista, es otro rol dentro del taller que requiere tiempo completo. Allí es en donde yo pido ayuda y contrato un coaching, decimos nosotros. No sé cómo le dicen eso en español, así mismo, coaching. Coach, un asesor. Correcto, entonces paso 2 años con ellos hasta hace un poquito que ya corté la asesoría, en donde por fin creo que aprendí las bases para ser un dueño de taller y un administrador prácticamente del taller. ¿Sigues trabajando en mecánica o prácticamente te saliste solo para dirigir el taller? Yo siempre quise dejar de ser el que hace mecánica para que alguien más lo haga y yo poder dedicarme a otra cosa, pero solito no podía. Era un completo desastre y por ahí algo salía mal, yo no sabía cómo arreglar, era culpa del mecánico, era culpa mía, era culpa de quién era. Entonces, en este asesoramiento que yo tengo durante los últimos 2 años, es en donde ellos en un año entero me ayudan a que yo vaya transicionando de hacer la mecánica a contratar a personas calificadas para hacer la mecánica. Y por primera vez en la historia mía es que yo estoy como unos 8 a 10 meses sin meter manos en los carros. Lo único que yo meto mano en los carros es como cuando voy a hacer un video últimamente. O sea, en los últimos 10 meses si he hecho un video en un carro es porque o he estado colaborando para hacer el video con el técnico que ya tenemos allí, o es que he decidido hacer un video mostrando algo específico, pero incluso yo tengo una regla ahorita, es si un carro no se puede arreglar con los técnicos que yo pago para que lo arreglen, el carro no se arregla. Y buscamos qué hacemos para que el técnico pueda arreglar ese carro. Pero yo ya no regreso a la mecánica, porque ato cabos otra vez. Realmente mi vocación siempre estuvo guiada hacia la mecánica y lo que es tener el negocio, por eso tal vez estudié mecánica y luego fui a marketing, o sea, siempre estuvo ligado a eso. Y sumándole a eso, pues los videos que también me han gustado siempre, como que les mezclé los tres y se hizo una combinación perfecta y que pues a mí me ha resultado bastante bien. Algo también que me permite a mí saber eso es que yo mediante la computadora puedo ver todas las estadísticas diarias, semanales, mensuales, trimestrales, o sea, cualquier cuestión que yo vea por ahí una cosa roja, porque yo cada semana tenemos estadísticas de eso. Si yo veo algo en rojo, ok, ¿por qué está rojo? Entonces voy, converso con ellos, vemos qué pasó, tomamos una estrategia para la siguiente semana. Estamos en mejora continua, pero realmente, o sea, yo no necesito ya estar metiendo mano en el taller para que eso funcione. Sí necesito meter mano en lo administrativo para que sigamos haciendo las cosas mejor y nos vaya mejor y alcancemos ese objetivo que tenemos, que es dar un servicio de excelencia y que a cambio nos dé un 20% de ganancia neta. En eso tengo mucho trabajo que hacer, pero ya no tengo nada que hacer en los carros. Parece muy interesante porque con un software controlas tu negocio en forma remota, inclusive puedes ver día a día qué órdenes se están generando, cómo cierra el día, cómo van las finanzas y cómo va la producción, digamos, de tu taller, sin estar necesariamente ahí, pero lo tienes controlado. No estás, pero sí estás. Y es bastante caro, pero para mí es más caro no saber qué está mal, como para tomar una estrategia, corregir, pagar los softwares y seguir siendo mejor. Otra cosa que quería preguntarte, no tienes que darme el monto exacto, pero me imagino que pagaste varios miles de dólares o alguna decena de dólares que te costó este coaching. 1 hora cada 15 días, durante casi 2 años yo me gasté $18,000 allí. ¿Y ahora consideras que eso fue caro o fue barato con respecto a los resultados que has tenido? Realmente aquí, Roy, yo estoy 100% confiado en decir de que no existe algo caro o barato, porque tú puedes pagar $1 por algo, pero si no lo usas es caro. Puedes pagar miles de dólares por algo y si lo usas y obtienes un resultado por eso, ¿cómo va a ser caro si te está dando más de lo que tú estás pagando que no tuvieras si es que no lo hubieras pagado porque nunca hubieras tenido el conocimiento ni la preparación para poder hacer lo que hiciste? Uno de los detalles, porque veo que el éxito ha estado, bueno, trabajo duro, te has capacitado, has inclusive pagado asesorías, consultorías. ¿Qué le dirías a alguien que dice que no tiene tiempo para capacitarse? Yo estoy 100% confiado en decir que eso es una pura excusa. Seguro siempre hay tiempo para ver el TikTok, o ver el Facebook, o ver Netflix, o dormir más, o lo que sea. Entonces, ahí está el tiempo. Que no lo quieran usar para estudiar es otra. Ahora, incluso, Roy, yo pagué tus cursos anuales por 2 años prácticamente. ¿Y cuál era mi intención? Mi intención era de que los técnicos que tenemos en el taller te instruyan con todo ese contenido genial que ustedes tienen, porque yo el año anterior de eso ya les había conocido, entonces yo probé personalmente que tus cursos tienen información que uno no sabe cuándo le va a servir hasta que llegue el carro, ¡pum!
ahí está, y nos sirve. O sea, yo sé que los cursos son buenos. Entonces dije, bueno, vamos a pagar esto a los técnicos porque a mí me sirvió. Yo ahora ya no estoy encargado tanto de la mecánica, vamos a hacer que ellos se capaciten. Entonces les pedí a ellos de que trabajen las 8 horas en el taller, por favor, véanse una horita al día tal curso, y luego les pregunto, porque yo también tenía que verme el curso para preguntarles a ellos y así, pero no veían y no veían y no veían. Entonces la coach que yo tenía, que te conté, me dice, yo les digo, pero yo les pago los cursos y no estudien. Y estábamos hablando de tus cursos de automotriz en video, porque los tuyos están en español, entonces los mecánicos cuando llegan normalmente al taller no saben inglés y cosas así, entonces facilitemos las cosas, empiecen en español. Entonces ella me dice, tienes que pagarles para que estudien. Y yo me rompía la cabeza, dije, ¿cómo que tengo que pagarles para que estudien? Pero si ya les estoy pagando para que hagan un trabajo que no pueden hacer porque no estudian y no estudian, tal vez por eso mismo no pueden hacer. Entonces me rompe la cabeza y me dice, no, mira, tú vas a hacerle trabajar 6 horas y les vas a poner 2 horas a estudiar y les vas a pagar. Entonces, bueno, es mi coach. Yo decía, yo le estoy pagando a ella para que me diga qué hay que hacer, así que lo voy a hacer. A uno de estos muchachos que estaba aprendiendo, le hice eso. 6 horas vas a trabajar, 2 horas vas a estudiar. Y como yo tengo cámaras en el taller por todo lado, porque si no, no puedo monitorear qué es lo que pasa allí y hacer seguimiento, entonces resulta que se pasaba más en el teléfono que estudiando. ¿Cuál excusa de que no hay tiempo allí había? Ninguna, es que no quería estudiar. Entonces, a la final, aunque me extendí mucho, el que no estudie es porque no quiere, no porque no pueda. Bueno, no quieres pagar la membresía anual, págala mensual. No, es que está muy cara esta. Bueno, paga otra que vale $5, $10, que algo te va a enseñar. Y cuando te dicen no tengo dinero, Si contamos, por ejemplo, el curso este que yo les digo en donde yo me empecé a desarrollar y fue lo que me cambió la vida a mí. Hoy en día, ¿cuánto vale? $15 al mes, creo. Claro, está en inglés y todo eso. En el momento, ¿cuánto valía? $5, yo creo. ¿No va a haber $20 para poder destinarlo a eso? ¿O es que esos 20 prefiero pagar Netflix el mes y ya? Y incluso, solo paguen internet y estudien lo que hay gratis. Hay videos buenísimos que se comparten gratis, o sea, es excusa. no sé si querés agregar algo más. Yo me he preparado, incluso ustedes tienen un curso o algunos cursos sobre administración de taller que me los he visto toditos también. Ustedes lo que enseñan allí es como que están enseñando lo que hacemos en Estados Unidos y lo que en el coaching también me han enseñado. Solo que ustedes lo enseñan en español y como focalizado al público latinoamericano, pero es la misma cosa. O sea, cuando uno va a profesionalizarse, yo veo que no es tan diferente. Es más diferente cuando uno hace las cosas como porque sí, porque empíricamente lo aprendió, porque comienza a incluso meterse solito bichitos en la cabeza que no son ciertos en la mayoría de los casos, pero cuando uno ya se profesionaliza se ve que se parece muchísimo más de lo que uno cree que podría parecerse en Estados Unidos, por ejemplo, y Latinoamérica. Jorge Ordóñez, la receta del éxito que nos ha dado, trabajo duro, capacitación y asociarse con los asesores correctos. Permitan que personas que ya han pasado por lo que ustedes quieren pasar les guíen sobre lo que realmente es ser técnico o ser un administrador de taller mecánico, y sea en la una o en la otra área, se preparen antes de dar ese paso. Yo, por ejemplo, lo que yo consideraba un sueño antes, que era tener un taller, tener un elevador en donde levantar los carros y todo eso, ya no son más las metas finales, son nada más escalones y uno sigue hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Entonces, el aprendizaje constante yo creo que es realmente lo que uno debería o podría llamar éxito, porque una meta final como que creo que no va a existir nunca. Gracias por compartirnos estos principios que, como vimos, los podemos aplicar en cualquier parte del mundo. Principios de éxito, y no hay otra receta. Los que no hemos tenido condiciones, nos ha tocado trabajar durísimo. Otro día contaré yo mi historia. Sos un contador de historias. Contar historias es la clave de redes sociales. Por ejemplo, tomas bonitas y cosas por el estilo a veces nos gustan a los que creamos eso, pero la historia que pegue con las demás personas creo que es lo que más importa. Entonces, si de repente por allí hay alguien que está pensando en hacer contenido por cualquier razón, porque le gusta, porque quiere atraer personas a su negocio o lo que sea, contar historias es la clave de todo, y mientras uno masterice eso es en donde mejor le puede ir, y básicamente es en donde yo trato de masterizar, ¿no? El cómo cuento mejor esto, cómo cuento mejor esta otra cosa. A veces historias que parecen que no son muy interesantes para otras personas son bastante valiosas, entonces no hay que tener miedo también de contar lo que uno a veces piensa y ha pasado. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, y los invitamos a la Semana del Técnico que arrancamos el lunes. Tenemos casos de diagnóstico interesantes, va a ser todo en vivo, y así es que cordialmente invitados ahí en automotrizenvideo.com y en las redes de Jorge. Un gran abrazo y seguimos en contacto.